Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos nuestros amigos y nuestros hermanos. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta. Este es el programa Volviendo a Dios. El Señor te bendiga, te damos gracias. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña como todos los jueves mi esposa Esmeralda Martínez. Buenas tardes. Tengan todos ustedes buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos en el programa Volviendo a Dios todos los jueves de 6 a 7 de la tarde aquí por Radio Esperanza. En cabina tenemos los teléfonos 83 75 50 51 y 83 75 50 55 por si gustas comunicarte con nosotros. Tenemos un correo que es volviendoa.dios@hotmail.com y un número de celular para cualquier mensaje de texto, ya sea ahorita o durante la semana, es el 818-252-8607 y una página de internet donde puedes encontrar prédicas de los programas anteriores, que es www.elrenuevo.com.mx. Esperamos tu llamada. Bueno, y otra vez muchas gracias por acompañarnos y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Los programas anteriores hemos estado hablando de la Iglesia Católica, aunque la semana pasada hablamos del templo y no es algo exclusivo de la Iglesia Católica. Sirvió para todos. En este tema del templo, todas las religiones tienen sus templos y todas las religiones aseguran que Dios está ahí. Bueno, pues la semana pasada vimos que la palabra de Dios enseña que no, que Dios no habita hoy en templos hechos por manos de hombres. Vimos toda la historia del templo, si te acuerdas, y vimos que el templo que había sido hecho en la antigüedad ya fue destruido y no se va a reconstruir, aunque unos dicen que sí, y aunque se reconstruyera, no volvería a ser el tiempo de Dios, sería el templo de los judíos. El templo de Dios hoy son los cristianos, son las personas. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y 1 Corintios 6:19 dice lo mismo, dice, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, lo que vimos la semana pasada es eso, que hoy no existe ningún templo de Dios hecho por manos humanas, sino que los cristianos, el cuerpo de los cristianos es el templo de Dios. Ninguna iglesia, ningún edificio. Y terminando de ver el tema, preguntamos lo que hoy te pregunto otra vez. Entonces, ¿de dónde salió el templo al que vas el domingo? ¿Sabes? No es el templo de la Biblia no salió. El templo al que hoy vamos lo inventó Constantino. Las catedrales las inventó Constantino, no salen de la Biblia. Y después los evangélicos, como casi todo, no lo sacamos de la Biblia tampoco, sino que lo tomamos de la Iglesia Católica. De todos modos, yo te dejo la pregunta otra vez. Si tú lo sabes, dínoslo. ¿De dónde salió ese templo al que hoy vas los domingos? Y a ver si lo sabes. Okay. Eso de decir vamos al templo no existe bíblicamente. De decir vamos a la iglesia, si el templo y la iglesia son personas. Entonces, aún hay muchas cosas que hablar y que decir de la Iglesia Católica, pero vamos a hacer una pausa para seguir con el libro de Apocalipsis. Si has estado con nosotros, ya estamos cerca de terminar el libro. Así es que toma tu Biblia, vamos a hacer un recuento, a ver si recuerdas todo lo que hemos visto hasta hoy del libro de Apocalipsis. Comienza el libro, Apocalipsis 1, 2 y 3. Ahí se ve Jesús hablando a las 7 iglesias y diciéndoles, arrepiéntete y te daré el cielo. Solo a 2 de las iglesias no tuvo nada que reprocharles. Pero así comienza el libro de Apocalipsis, con Jesús hablando a la iglesia, a las iglesias cristianas y diciendo, arrepiéntanse, a las iglesias cristianas. Tú perteneces a una iglesia cristiana, católica o evangélica. Bueno, Dios está diciendo, arrepiéntete.
No porque ya pertenezcas a una iglesia, no por eso no tienes de qué arrepentirte. ¿Por qué nos sentimos tan seguros? Después del 3 vimos Apocalipsis 4. Si te acuerdas, se ve ahí la adoración en el cielo, pero en Apocalipsis 4 no se ve el Cordero de Dios. Pero y después viene Apocalipsis 5 y dice que el que estaba en el trono tiene un libro en su mano, el cual nadie puede abrir hasta que aparece el Cordero inmolado en el cielo. No estaba, pero luego en el 5 aparece. ¿Cuándo sería esto? En el tiempo, en la tierra, es cuando fue sacrificado, cuando fue muerto y luego resucita y asciende al cielo. Y ahí en el cielo se ve el Cordero inmolado. Toma el libro y comienza a abrir los sellos. Apocalipsis 6 se ve cuando Jesús comienza a abrir los sellos. Y con ello se ve lo que trae a la tierra cada sello. El primer sello, con eso vino el anticristo a la tierra, enviado por Dios, enviado por Jesús. El segundo sello trajo guerras a la tierra. El tercero trajo hambruna a la tierra. Y el cuarto sello trajo a la tierra mortandad. Estos, si te acuerdas, además de sellos, eran caballos con su jinete en el mundo espiritual. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Después abrió el quinto sello y dice, y clamaban los muertos por la palabra de Dios. Después abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. Y seguía el séptimo sello, el cual es el último sello, el final. Pero antes de abrir el séptimo sello, el que traerá el final, se ve en Apocalipsis 7, cómo están deteniendo el último sello. Dice en el 7:3, no hagáis daño a la tierra hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. El séptimo sello es detenido para sellar a los escogidos de Dios. Después ahora sí en Apocalipsis 8 se ve que abre Jesús el séptimo sello y de él emergen ahora 7 trompetas. Los ángeles tocan las trompetas. Y vimos la primera trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre. Vimos la segunda trompeta y dice que como una montaña ardiendo fue precipitada al mar y murió la tercera parte de los seres del mar. Sonó la tercera trompeta, dice, y cayó del cielo una gran estrella y las aguas se volvieron amargas. Sonó la cuarta trompeta y fue herida la tercera parte del sol y de la luna y las estrellas. Y venía la quinta trompeta. Apocalipsis 9. El quinto ángel tocó la trompeta y se abrió el pozo del abismo y salieron langostas para dañar solamente a los que no tienen el sello de Dios. Acuérdate en todo lo que hemos visto, los sellos y las trompetas. Es diferente a lo que se verá más bien en el mundo espiritual, a lo que se verá en la tierra. Por ejemplo, cuando habla de caballos, de jinetes, nosotros no los veremos. Cuando dice aquí en el 8 las langostas, no las veremos. Pero veremos la destrucción, las guerras, la enfermedad, la mortandad. Hoy vemos enfermedades como el cáncer y no se nos ocurre pensar que es una de las trompetas que ha sonado. No ligamos nada de lo que pasa en la tierra con lo que se anuncia en Apocalipsis. Y ¿sabes qué? Tiene todo que ver. El sexto ángel tocó la trompeta, dice, y fueron desatados los 4 ángeles preparados para matar la tercera parte de los hombres. Y luego dice Apocalipsis 9:20, que los que no fueron muertos aún, ni aún así se arrepintieron. Es decir, todo lo que manda el Señor, todas las señales que vimos, la mortandad, las enfermedades, la muerte de los peces, la contaminación, es Dios queriendo llamar la atención del hombre para que se arrepienta, pero dice, ni aún así se arrepintieron. ¿Y por qué no se arrepienten? Porque lo que decimos, como no ligamos lo que pasa en la tierra con las señales de Dios. No sabemos que son señales de Dios que nos llama a arrepentirnos. Ayer veía en el periódico una noticia que dice que el 15 de abril
comienza una serie de 4 eclipses lunares en 6 meses. Se le llama las lunas rojas. ¿Sabes? La luna se va a poner roja como sangre. ¿Te das cuenta? Como dice la Biblia. Dios sigue cumpliendo sus señales y Dios nos sigue llamando al arrepentimiento. Es decir, esas lunas rojas no las va a mandar el Señor para que salgamos y las veamos y digamos qué bonitas. Las está llamando el Señor para decirnos, esto es serio, esto es verdadero y necesitamos arrepentirnos. Todos necesitamos arrepentirnos y principalmente los que se dicen cristianos. Tú que vas a una iglesia cristiana, yo te pregunto, ¿tienes de qué arrepentirte o no? Después sigue Apocalipsis 10. Dice, vi un ángel sobre el mar y sobre la tierra y juró que el tiempo no sería más. Es decir, está por terminarse todo. Cuando el ángel toque la 7ª trompeta. Pero antes de eso, dice el Señor, ya se va a terminar todo. Pero mira el amor de Dios. Lo que dice el Señor, le dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos. Es necesario que prediques más. Dice Apocalipsis 10, ya se acerca el final. ¿Y qué hacemos? Predica. Otra vez le dice, predica. Es increíble tanto amor del Señor. ¿Por qué no lo termina y ya? ¿Sabes? Dice la Biblia, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, dice en 2 de Pedro. No quiere que ninguno se pierda. Apocalipsis 11. Empieza Apocalipsis 11 describiendo un periodo de tiempo, donde dice, hollarán la ciudad santa 42 meses. Y después dice, habla de 2 testigos y dice, profetizarán 1260 días. Es el mismo periodo de tiempo, son 42 meses. Son 3 años y medio. Los 3 años y medio de la profecía de Daniel. Daniel 9:27, y que no es una profecía, como hoy interpretan algunos, que se suspendió y luego va a continuar quién sabe cuándo. No, es una profecía de corrido. Es media semana de años y que ya sucedieron. Apocalipsis no es todo en el futuro. De hecho, la mayoría de Apocalipsis ya ha pasado. Aquí estamos en Apocalipsis 11. Desde Apocalipsis 6 se comenzaron a abrir los sellos. ¿Cuándo? Tan pronto Jesús asciende al cielo. Y los 7 sellos y hasta la 6ª trompeta. Todo está en los tiempos de Cristo cuando murió. Y después la última semana de la profecía de Daniel, los 3 años y medio, esta última semana. Y Apocalipsis 11 está pasando en la siguiente media semana, pero ya sucedió. Recuerda que Apocalipsis dice, vas a contar lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará. Son cosas presentes, pasadas y futuras. Cuando vemos también los 2 testigos aquí en Apocalipsis 11, ellos representan todos los que predicaron y profetizaron en ese tiempo, como Esteban, que fue apedreado, como Jacobo, que también fue muerto, y muchos más que dieron la vida por el Señor. Apocalipsis 11:15 dice, el 7º ángel tocó la trompeta y comenzará el final de todas las cosas. Luego comenzamos Apocalipsis 12 y nos resume otra vez el mismo periodo de tiempo. Apocalipsis 12:5 habla de una mujer, Israel, de cómo dio a luz un hijo varón, o sea Jesús, cómo fue arrebatado para Dios y su trono, su resurrección y ascensión al cielo. De ahí dice que la mujer huyó al desierto. Luego en el 12:9 dice, fue lanzado fuera el dragón, diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Te acuerdas que esto pasó con el primer sello? Cuando subió Jesús al cielo, fue lanzado fuera el dragón. Apocalipsis 12:13 dice, cuando vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, o sea, a Israel. El 12:16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer.
En el 17 dice que se enojó y se fue a hacer guerra ahora contra el resto de la descendencia de ella. Es decir, ahora contra los cristianos, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es cuando nacieron los cristianos. Por ponerlo en algún tiempo, es en el tiempo del libro de Hechos. Aquí está, de este periodo está hablando Apocalipsis 12. Después Apocalipsis 13 comienza hablando otra vez del mismo periodo de Apocalipsis 11 y de Apocalipsis 12, de la última semana de la profecía de Daniel. ¿Qué más pasó? Se ve a la bestia, que es la religión o la religiosidad. Dice que se veía que estaba como herida de muerte. ¿Cuándo fue herida? Cuando murió Jesús. Jesús, con su muerte, con su resurrección, con el evangelio que trajo, hirió la religiosidad, hirió como de muerte a la bestia. Pero después dice, pero fue sanada, y se maravilló toda la tierra y decía, ¿quién como la bestia? Es decir, cuando Jesús viene a predicar que tenemos una relación directa, que no se trata de religión, toda la religión se tambaleó. Pero si te fijas, después de que Jesús se va, la religión vuelve a nacer. La religión volvió a tomar poder. Apocalipsis 13:7, a la bestia, dice, se le permitió hacer guerra contra los santos. En el 13:8 dice que la adoraron los moradores de la tierra. En el 13:11 dice que apareció otra bestia. En el 13:13 que hace grandes señales. Esto no debemos olvidarlo, que la bestia hace señales y milagros. En el 13:14 dice lo mismo, engaña a la bestia con las señales, con los milagros. ¿Te das cuenta? Dice, e hizo que todos se pusieran la marca. ¿Cuál es la marca? Cuando vimos en aquel tiempo, la marca es el espíritu del diablo. Así como Dios da su espíritu a sus hijos, el diablo también tiene su espíritu y también lo pone en sus hijos, en los que va engañando. El diablo da su espíritu. ¿Tú crees que es de Dios el hablar en lenguas que practican algunas iglesias hoy? ¿Tú crees que el Espíritu de Dios hace a la gente caerse al suelo y revolcarse? Mucha gente hace esto y dice, es que yo sí sentí que entró algo. Sí, pero no es el Espíritu de Dios. Ten cuidado. El Espíritu de Dios no nos hace hacer ruido como animales. El Espíritu de Dios no nos hace reír como tontos y todas esas cosas que hoy practican algunas iglesias. Es el espíritu del diablo. El espíritu del diablo es aquel que no te lleva al arrepentimiento. El espíritu del diablo es el que no te muestra nunca lo pecador que eres. El espíritu del diablo es el que cuando te pregunto, ¿eres pecador o no? Él te dice, no, eres salvo. El espíritu del diablo es el que dice, todo está bien. El que dice, no va a pasar nada. El que le dijo a Eva, come y no morirás. Esa es la marca del anticristo. El espíritu del diablo, el que crees, es el que recibes repitiendo una oración, es el que recibes comiéndote una hostia. El Espíritu de Dios no se recibe así. Apocalipsis 14 habla de los 144,000 y luego un ángel dice que traía de nuevo el evangelio para predicarlo. Otro ángel le seguía diciendo, ha caído la gran Babilonia. Y un tercer ángel decía, si alguno adora a la bestia, o sea, a la religión, beberá de la ira de Dios. Luego en Apocalipsis 14:14 comienza el descenso del Señor a la tierra. Y lo primero que hace es cegar la tierra. ¿A qué me refiero con cegar? ¿Qué es cegar? Es el arrebatamiento. Es el rapto, toma a los suyos y los aparta. A eso se ve ahí de Apocalipsis 14:14 en adelante. En el 14:19 dice que el ángel arrojó su hoz para cegar, apartó a los buenos. Y dice, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Ese es el final, se acabó. Todos, apartó a los suyos y a los otros los destruyó con su ira. Cuando dice que el gran lagar quiere decir que los pisoteó
como uvas, así como se pisa a las uvas. Apocalipsis 14:20 dice: del lugar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Y así termina Dios con todos, Jesús mismo pisoteándolos. Apocalipsis 14 ahí termina todo. Lo que sigue es explicar un poco más en esto mismo, cómo será el final. Pero Apocalipsis 14 ahí marca el final. Pero por ejemplo Apocalipsis 15 es como decir, bueno, ya vimos que los separó. ¿A dónde separó a los suyos? ¿A dónde fueron arrebatados? Dice en el 15:2, vi un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia estaban en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y cantan. ¿Te das cuenta? Y luego de arrebatarlos viene la ira de Dios. Esto, por los que tienen dudas, esto es importante. Cuando dicen, ¿la iglesia va a estar en la tribulación o no? Claro que sí. En donde no va a estar la iglesia es en el día de la ira de Dios, que es muy distinto. El día de la ira es cuando todo es destruido, en un solo día. Ese día ya no estaremos, seremos arrebatados segundos antes. Pero la tribulación, claro que sí. La tribulación no son 7 años. La tribulación comenzó desde que Jesús ascendió y abrió el primer sello. Ya tiene la tribulación casi 2000 años. Pero el día de la ira, ese día, seremos arrebatados antes. Apocalipsis 16, después del arrebatamiento, se derraman las copas de la ira de Dios. Ya vemos las copas ahí en el 16. La primera copa traerá una úlcera maligna. La segunda, muere todo ser vivo del mar. Todo, es decir, ya no es una parte como antes. Todo. La tercera copa, las aguas se convertirán en sangre. La cuarta copa, el sol estará quemando a las personas. La quinta, sobre el trono de la bestia será derramada. El sexto, sobre el río Éufrates, dice, para que se secara. El séptimo, derramó su copa y dice, y se escuchó, hecho está. Es decir, ya se acabó todo. Y habrá relámpagos, truenos y un terremoto. Y la gran Babilonia, dice, vino en memoria de Dios. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, dice el 16:19, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Después dice al final, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y ahí se acabó todo otra vez, pero aún sigue. Y es lo mismo que ahorita, regresa a aclarar un poco más. Vimos Apocalipsis 16:19, que dice, la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Y Apocalipsis 17 y 18 narran todo esto. Aquí es donde nos detuvimos las últimas semanas. Esto es lo que se llama el juicio a la gran ramera. Y vimos Apocalipsis 17 y 18 y vimos que se refiere, sin lugar a dudas, a la Iglesia Católica. El 17 y 18 da las características que tiene la gran ramera, que es una religión, que tiene sede en una ciudad como el Vaticano, y la única es la Iglesia Católica, que la ciudad está sobre 7 montes, que la iglesia es rica y principalmente llena de ídolos. Una iglesia idólatra, pero que alguna vez perteneció a Dios. Cuando dicen los católicos y ven y tiran su línea hacia atrás y dicen, mira, somos los que llegamos hasta Pedro, en vez de ser bueno. Eso es algo que asegura que es la gran ramera, porque la gran ramera se refiere a que un día perteneció a Dios, y la Iglesia Católica un día perteneció a Dios, pero también un día comenzó a idolatrar y se alejó de su Dios. Es una iglesia idólatra, es la gran ramera. Y aquí nos quedamos. Regresó a explicar cómo será la destrucción de la gran ramera. La Iglesia Católica tendrá un trato especial, un castigo especial por todo lo que han hecho, por toda la gente que han engañado, por toda la gente que están echando al infierno, todo por orgullo, todo por no querer reconocer que está mal la idolatría.
Pobrecitos de los sacerdotes, de los obispos, de los papas. Pobre del Vaticano. Arderá, dice la Biblia, que se verá su incendio a kilómetros. Pero eso no debe alegrarnos. Cada quien tendremos nuestro propio juicio. Los pecadores, cada quien tendrá su castigo. Lo digo porque a veces los católicos se defienden y quieren comprobar que no son la gran ramera. Si tú eres católico, no importa si eso no es. Cada persona católica irá al infierno por los muchos pecados que hace. Cada persona que idolatra, que tiene ídolos, irá al infierno por esos. No importa si es o no la gran ramera. Y los evangélicos que se alegran en mostrarles, mira, son la gran ramera. ¿Y eso qué? A ti, evangélico, no te sirve de nada. Cada evangélico que sigue en pecado irá al infierno por su pecado. Y hay muchos pecados, pero es increíble que haya iglesias evangélicas que te enseñan a pecar y tú no lo notes. Los que te hacen que pidas prosperidad es pecado. Vas a ir al infierno si sigues pidiendo prosperidad y cosas vanas. Los que te enseñan a declarar y decretar, ¿no te das cuenta que es ofensivo para Dios? ¿Que Dios no es tu sirviente? Los que dicen que echan demonios, lo mismo. Los que salen a predicar a la gente y la hacen que repita una oración. Dios te va a reclamar, hermano, toda la gente que estás enviando al infierno. Y así todas las doctrinas torcidas, los que reciben el espíritu del diablo y hablan en lenguas, van a ir al infierno. Los que se revuelcan en el piso, todos los que han hecho cosas peores que la iglesia católica. Los que se dicen cristianos, pero no hacen obras de caridad, van a ir al infierno. Los que no salen a predicar a nadie. Todos esos son pecados y hay muchísimos más. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y todo eso te va a llevar al infierno, aunque te creas salvo, aunque no faltes a la iglesia, aunque estés en el grupo de alabanza. Date cuenta, hermano, regresa a Dios. Regresa a la palabra. Todos los que no están estudiando la palabra de Dios por su cuenta, vas a ir al infierno. Recapacita. Yo solamente te hago una pregunta, tú que dices, pero no puede ser. Mira Apocalipsis 17:5. A ti que te gusta decir, es que la gran ramera es la iglesia católica. Sí, pero dice el 17:5 que es la madre de las rameras. Es decir, no es solo una ramera. Son varias. La gran ramera es la iglesia católica. ¿Y las hijas? ¿Las rameritas? Dice aquí que son varias. Yo te pregunto, ¿quiénes salieron de la iglesia católica? ¿Quiénes han copiado las cosas? En vez de tomarlas de la Biblia, las toman de la iglesia católica. No te molestes y piensa a quién se está refiriendo. ¿De dónde salieron las iglesias protestantes? Háblanos. Piénsalo, por favor. Continuamos con el programa. Les pasamos los teléfonos en cabina 8375-5051, 8375-5055. El celular es 818-252-8607 y la página de internet es www.elrenuevo.com.mx. Vamos a seguir ahí sigue Apocalipsis 19. Después de destruir a la gran ramera, aún están los pecadores en la tierra. Los cristianos ya fueron arrebatados. Y en el cielo dice Apocalipsis 19 que hay alabanzas. Aleluya, salvación y honra. En el 19:4 dice que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios. Apocalipsis 19:7 dice que han llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Pero no una religión, no un edificio. Personas que decidieron vivir el cristianismo, que decidieron negarse a sí mismo, que decidieron tomar una cruz, estén donde estén. Apocalipsis 19:9. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero.
Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y otra vez todo esto es en el mismo día, el último día, el día de la ira. Antes de derramar su ira, el Señor vimos que separa a los suyos, a su iglesia. Después derrama las copas de la ira. Y entre ello tiene un castigo especial para la iglesia católica. Y al final vemos aquí en Apocalipsis 19, baja el Señor en un caballo blanco. Dice Apocalipsis 19:12 que sus ojos eran como llama de fuego. Ve imaginándote al Señor. Dice, había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito. Apocalipsis 19:13, estaba vestido de ropa teñida en sangre. ¿Por qué? Porque le salpicaba la sangre de la gente que estaba pisoteando. Su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. La Biblia enseña que Jesús es la palabra de Dios. Y mira cómo esto amarra con el tema de la semana pasada, ¿te acuerdas? Dijimos, Dios no habita en templos. Ok, Dios quiere habitar dentro de las personas. El cristiano es el templo. Pero ¿en dónde lo tenemos que buscar? En la palabra. Aquí dice, tenía un nombre escrito. Su nombre es la palabra de Dios. Vemos en Juan 1:1 que dice, en el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y en Juan 1:14 dice, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Jesús es esa palabra. Parece mentira, parece increíble, pero ese libro que casi no lees, que nomás lo traes cargando y paseando, pero casi no lees, es Jesús mismo. Y a veces andamos buscando a Jesús en el templo, pero la Biblia dice que no está ahí. Dice que Él está en la palabra, que Él es la palabra. Entonces Jesús es la palabra. ¿En dónde lo tenemos que buscar? En su palabra. Creer en Jesús es creer la palabra. Seguir a Jesús es seguir su palabra. Amar a Jesús es amar su palabra. Pero ¿cuánta gente hay que dice, yo lo amo, yo lo sigo, y no lee la Biblia? Es imposible. No eres ni cristiano siquiera. Obedecer a Jesús es obedecer la palabra. Y conocer a Jesús es conocer la palabra. Yo te pregunto, ¿lo conoces de verdad? Ahí está la vida eterna, en la palabra. Dijo, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna. Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Ahora, si no la lees, si rechazas la palabra, rechazas a Jesús. Si no tienes tiempo para su palabra, no tienes tiempo para Jesús. ¿Te das cuenta? Jesús es la palabra de Dios. Apocalipsis 19:15 dice que de su boca sale una espada aguda para herir las naciones y las regirá con vara de hierro. Y mira lo que dice después, y pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Te fijas? Como vimos ahorita en Apocalipsis 14:19, que echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Así termina Dios, así termina Jesús con todos los que no son sus hijos, con todos los que lo despreciaron, aún los que eran religiosos, aún con muchos que le dijeron que lo seguirían, aún con muchos que repitieron una oración. Analiza tu vida. No seas de los que el Señor destruye, de los que el Señor pisa, de los que el Señor revienta, de los que salpican con su sangre. ¿En qué estás poniendo tu confianza? Examínate. En Mateo 7:21 se ven personas. Jesús les dice, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿La estás haciendo? Examínate. Yo te dejo 2 cosas nada más. La Biblia tiene muchas más, pero 2 cosas. ¿Estás predicando la palabra de Dios al perdido? ¿Estás haciendo obras de caridad?
La voluntad de Dios no es que pertenezcas a una iglesia. La voluntad de Dios no es que los domingos vayas y te aplastes a los bancos de una iglesia. Al contrario, ese es un engaño de la bestia. ¿No te das cuenta? Tu final será terrible. Dios no está jugando. Despierta, tú que eres católico. Despierta, tú que eres evangélico. Despierta, sal de la gran ramera. Despierta, sal de las hijas de la ramera. Dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Piensa, hazlo por ti. Mira cómo si te equivocas hoy ya no hay más oportunidad, serás reventado por el Señor mismo. Mira cómo pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Quién te ha enseñado que Dios no se enoja? Mira cómo va a pisotear a los hombres. ¿Quién te ha enseñado que Dios no castiga? Huye de pastores así, sal de iglesias así. ¿Quién te está enseñando que hay un purgatorio? No hay otra oportunidad. La oportunidad es hoy. Recapacita, rompe esas imágenes. Apocalipsis 19, 16. En su vestidura y en su muslo escrito está el nombre Rey de Reyes, Señor de Señores. El Señor a la tierra baja otra vez, pero como rey, para destruir, para cobrar venganza sobre los que se burlaron, sobre los que no obedecieron, sobre los que no lo aceptaron. Apocalipsis 19, 17. Un ángel de pie en el sol y clamó a las aves: venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿Sabes en qué consiste la gran cena de Dios? Mira el 19, 18. Después de que ya los pisoteó, los reventó. Imagínate la imagen dantesca, toda la tierra colorada por la sangre, inundada de sangre. Como cuando, yo no sé si te ha tocado en la calle ver un animal atropellado con los órganos expuestos. Bueno, millones y millones, así. Y luego el 19, 18 dice a las aves: vengan para que comáis carne de reyes, de capitanes, de fuertes, de caballos, de jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, de todos los pecadores no arrepentidos. 19:19. Y vi a la bestia, a los reyes y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba a caballo y su ejército. Esta es la batalla del Armagedón. Pero mira, en un segundo ganó. No hubo tal. ¿Quién podría pelear contra nuestro Dios? ¡Qué tontería! Tú los puedes ver ahí formaditos y la bestia delante de todos. Y en un segundo dice en el 19:20, y la bestia fue apresada. Y ya, se acabó la batalla. ¿Quién puede enfrentarse a nuestro Dios? ¿Quién le puede durar un segundo a nuestro Dios? La bestia fue apresada y el falso profeta que había hecho señales y había engañado a tantos, a esos que andan buscando señales, los que andan siguiendo milagreros. Deja el engaño, regresa a Dios, deja de seguir milagreros, deja de buscar milagros. Dice: los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Serán comidos por las aves. Esa es la cena del Señor. ¿Puedes imaginarte todo esto? ¿No te da siquiera algo de temor? Por algo dijo el Señor: no temas a los que matan el cuerpo. Teme a aquel que puede destruir cuerpo y alma en el infierno. Teme a aquel que un día puede reventarte como una uva. ¿No te da temor? Así termina todo el mundo. Imagina cómo quedará la tierra, teñida, manchada, inundada de sangre. Después de eso viene Apocalipsis 20, que habla algo muy rapidito, muy de pasadita. Dice Apocalipsis 21: vi un ángel que descendía del cielo
con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, el diablo Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello para que no engañase más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años, y luego sería desatado por un poco. Lo ató el ángel. ¿No se te hace raro que no hay iglesias que lo atan cada domingo? ¿Que no lo atan los redimidos aquí en el radio todos los lunes? ¿Que no le dicen, perro, yo te lanzo al fondo del abismo? ¿Y luego qué pasó? ¿Se les salió? Entiende, otra doctrina que te va a llevar al infierno, el andar atando y desatando demonios. ¿De dónde sacamos tanta tontería? El diablo mismo te está enseñando. El diablo mismo te está educando. A los que hoy se dicen cristianos, recapacita, deja de creer tanta tontería, deja de creer en fábulas. Aquí mismo viene un pastor y dice, lo que voy a predicar hoy, dice los lunes, ¿no? De guerra, dice, no está en la Biblia, ¿verdad? Pero es que yo tengo autoridad. No importa que tenga autoridad, si no está en la Biblia, no lo creas, por el amor de Dios. Regresa a la palabra de Dios, hermano. Tú que atas y desatas demonios, ve y lee Mateo 18 y dime dónde habla de atar demonios. Ve y lee Marcos 16 y mira dónde habla de atar demonios. No dejes que te engañen. Nadie va a tener excusa ante Dios. Nadie puede decir me engañaron. Tienes que proteger tu propia vida. Yo no estoy diciendo, oiga, ¿usted cree que tiene la verdad? No me creas a mí. Ve a la palabra de Dios. Cuida tu vida por el amor de Dios. Cuida a tus hijos por el amor de Dios. No es un juego. Mira aquí Apocalipsis, dice que ata al demonio. ¿Por qué está suelto? Si ya lo habían atado el lunes, este lunes lo acaban de atar otra vez. Pregúntale a tu pastor, no te creas todo. Párate y pregúntale, oiga, ¿por qué atamos al demonio cada domingo? Se nos sale, échale un nudo más fuerte. Esos que lo echan al fondo del abismo, dígale, pues póngale una tapa al abismo porque se le salen siempre. Deja de creer tonterías, hermano, por el amor de Dios. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Los que no adoraron la bestia ni su imagen. Los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y reinaron con Cristo 1000 años. Vimos en Apocalipsis 19, cuando Jesús va bajando en su caballo blanco, y vienen con él los ejércitos celestiales, vienen sus hijos, los que no adoraron la bestia, los que fueron arrebatados, los que ya estaban en el cielo. Aquí fue la resurrección. Cuando los espíritus volvieron a tomar su cuerpo y resucitan, los cristianos resucitaremos, tendremos cuerpo nuevo, no igual que un cuerpo transformado, como dice 1 Corintios 15. Pero los cristianos resucitaremos porque nuestro Maestro resucitó. Nosotros resucitaremos porque nuestro Salvador resucitó. Nosotros resucitaremos. Pero nosotros, yo me refiero a los que han decidido negarse a sí mismos, a los que han decidido cargar una cruz, no a los que han repetido una oración y van a la iglesia. No es lo mismo. Hay un cristianismo que te va a llevar al infierno. Después de que el Señor destruye todo, y a todos nos quedaremos con Él en la misma tierra a reinar 1000 años. Sin embargo, si te fijas, ya no está el diablo y sus demonios, están atados en el abismo, y esos los ató Dios, no se pueden desatar. Dice aquí que Dios mismo los desatará más adelante. Si te fijas, aquí en Apocalipsis 20, ya no están los pecadores, ya fueron destruidos, aplastados, muertos y enviados al infierno. Están nada más Jesús, Cristo
y todos sus hijos, los que habían muerto y los que estaban vivos, pero fueron arrebatados instantes antes de la destrucción. Los que resucitaron como Él, esos estarán 1000 años en esta tierra con Jesús. La Biblia no dice haciendo qué, no dice qué estaremos haciendo, limpiando, a lo mejor imagina cómo va a quedar la tierra. O tal vez las aves en la cena del Señor son las que se encargan de limpiar toda la tierra, pero estaremos 1000 años. Todos, aquí ya no hay cristianos en el cielo, ya están todos en la tierra. Todos los hijos de Dios estaremos con Jesús 1000 años en la tierra. Después dice Apocalipsis 25, pero los otros muertos, los que no son de Dios, ellos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esos van a la segunda resurrección. La primera, donde estaremos reinando 1000 años, esa es la primera resurrección. Los que resucitan para venir y reinar con Cristo. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, es decir, el lago de fuego, no tiene potestad sobre estos. Estos serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Qué pasará después? Dice Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan, pasarán dos cosas. Satanás será suelto de su prisión. Y vimos en el 25, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir, es la segunda resurrección y resucitarán los malos. Apocalipsis 28 dice de Satanás, dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Dice en el 29, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Otra vez, no escarmentaron, los sueltan, resucitan los malos y es suelto Satanás y reúne otra vez a los malos, como la primera vez. Querían pelear en el Apocalipsis y se ve cuando en el 19:19 están formaditos para la batalla y en el 19:20 ya se acabó la batalla, fueron apresados, no escarmientan. Aquí otra vez Satanás sale por ellos y los reúne para la batalla. Y están en el 29 y dice que rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y después dice, y de Dios descendió fuego y los consumió. Otra vez, es todo lo que le dura la batalla al Señor. 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí es donde la tierra y el cielo viejos fueron deshechos. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Estos muertos primero son los cristianos. En el 20:12, los que están escritos en el libro de la vida, y seremos juzgados de acuerdo al libro de la vida. Y después viene el otro, en el 20:13, el mar entregó los muertos que había en él. La muerte, o sea el infierno, y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados también, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, ya vacíos, fueron lanzados al lago de fuego. El lago de fuego es la muerte segunda. Y el que no estaba inscrito en el libro de la vida fue lanzado también al lago de fuego. ¿Te acuerdas? Donde primero fue lanzada la bestia y el falso profeta, y después el diablo, y ahí irán todos los que hicieron pecado y los que no se arrepintieron, todos los que no estaban inscritos en el libro
de la vida. De esto hablaremos más de este juicio la próxima semana, porque muchos dirán, bueno, pero Hebreos 9:27 dice que hay un juicio inmediato. Y sabes, este es el juicio que determina nuestro final. Cuando mueres, dice, está determinado que muera el hombre una sola vez y después el juicio. Cuando mueres, irás ante Dios a ser enjuiciado. Ya sea irás al cielo o al infierno. Pero acuérdate que el cielo y el infierno de hoy son provisionales. Por eso aquí se ve cuando es destruido el cielo y el infierno y la tierra, nos sacan para ser enjuiciados otra vez. Pero no es de ninguna manera el que fue echado al infierno tendrá en este segundo juicio oportunidad de ir al cielo. No es así. Ni el que estuvo en el cielo tendrá alguna falta para ir al infierno. No es así. El segundo juicio es solo porque hay niveles de recompensas en el cielo, así como hay niveles de castigo en el infierno. Pero eso lo veremos la próxima semana. Lo que yo quiero que lleves hoy en tu memoria es: ¿en qué estás confiando? ¿En una religión? El juicio será terrible. La destrucción será terrible. Por favor, tú que te dices cristiano, atrévete a ser cristiano de verdad. Eso que estás viviendo no es cristianismo. Deja de jugar con el nombre de Dios. Dios te bendiga. Nos escuchamos el próximo jueves. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo.